Después de un año marcado por todo el asunto de la pandemia y de los cambios que han venido con ella, ¿cómo no íbamos a tratar el asunto del cambio también en este nuestro ratito devocional, en el que procuro todas las semanas compartir contigo alguno de mis textos favoritos? Hace unas semanas, no demasiadas, compartía contigo el mismo texto que voy a compartir hoy, solo que lo voy a hacer con un enfoque distinto y centrándome en una parcela diferente del texto. En su momento estuvimos hablando de Isaías 43, la parte sobre todo en la que se habla de que Jehová, Dios, nos promete volver a abrir camino en el desierto y también ríos en la soledad. Pero ese versículo empieza con una sección también cortita, muy directa, en la que Dios habla directamente y dice: «He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis?». Y esa pregunta directa al corazón de quien lee el texto no hace otra cosa más que llamarnos a posicionarnos respecto a cómo entendemos e interpretamos el asunto de los cambios. Creo que como cristianos el asunto del cambio es algo que no podemos obviar, no podemos ignorarlo. Vivimos en un universo cambiante, pero no solamente eso, sino que la realidad es que el asunto del cambio es un tema del que se habla constantemente en la Biblia, solo que no se le llama de esa manera. Aquí vemos el cambio embebido en esa idea de que Dios va a hacer cosa nueva, diferente a la que había antes. Ahí es donde podemos ver el cambio. Pero la Biblia nos habla, por ejemplo, de palabras como transformación, como de renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Se nos habla de una vida reconstruida en un sentido porque hemos sido adoptados a una nueva familia y hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, menudo cambio, y hemos, se supone, dejado atrás nuestra vieja naturaleza para recibir una nueva, hasta el punto de que se nos dice tenemos la mente de Cristo. Nuestros pensamientos que no son sus pensamientos, y se nos invita una y otra vez a ser santos porque Él es santo, transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Fíjate que estos son simplemente algunos textos que se me vienen a la memoria para mostrarte cómo este asunto del cambio no es una cosa puramente puntual en el texto bíblico, sino que muy por el contrario lo impregna todo. Y de hecho es que tenemos un Dios absolutamente experto en cambios. Dios es el experto transformador de nuestras vidas. Él ha sido y es un Dios creativo que hizo con su voz, con sus palabras, todo lo que vemos alrededor. Nos creó a nosotros, nos dio hálito de vida. Donde había muerte, Él trajo lo que vemos. Donde había oscuridad, trajo luz. Y ese Dios es el que, incluso después de nuestra caída y de nuestro rechazo y de vivir vidas tan distintas a lo que Él había programado para nosotros, había preparado para nosotros, una y otra vez viene en nuestra búsqueda, nos alcanza a través de la obra de Jesucristo y nos invita sistemáticamente a un cambio. Fíjate que en este texto, justo en el versículo anterior, dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas». Y esto reta y desafía directamente nuestra naturaleza, porque las personas constantemente intentamos volver atrás. Con nostalgia y con melancolía miramos hacia nuestros días pasados, pensamos que esos tiempos fueran mejores, y de hecho ya en Eclesiastés se nos habla de que no dediquemos tiempo a esto porque es algo que finalmente no nos lleva a ninguna parte. No hay sabiduría en estar excesivamente volcados en lo anterior. Miramos hacia atrás y podemos reconocer con agradecimiento lo que hemos vivido, podemos reconocer de dónde nos sacó el Señor. O quizá, pensando desde esa nostalgia y desde esa melancolía, nos puede pasar como al pueblo de Israel le sucedía en el desierto, que anhelaba todo aquello que habían dejado atrás, incluso las patatas o las cebollas o los calabacines o los melones que hubieran dejado en Egipto. Las personas tenemos una difícil relación con el pasado, el presente y con el futuro. Y sin embargo, Dios es un Dios de cambio, es un Dios de transformación, y nos invita a mirar con esperanza hacia adelante, hacia ese cielo al que nos dirigimos, hacia esa naturaleza transformada que será gloriosa cuando por fin estemos en su presencia. Mientras tanto, es cierto que estamos aquí sujetos a cuerpo mortal, y ya desde el Antiguo Testamento, como ves, se nos insiste en no recordar las cosas pasadas como si ahí estuviera nuestro tesoro. Nuestro tesoro está colocado en otro lugar.
Dios nos dice hago cosa nueva y nos invita a responder esa pregunta. ¿No la conoceréis? ¿No estaréis dispuestos a participar de esto? ¿Vais a rechazar el regalo que os traigo? La respuesta, tristemente, de nuestra parte muchas veces es que no la conoceremos o que no queremos participar de ello porque el cambio tenemos que reconocer que nos da mucho miedo. Nos sentimos demasiado cómodos y estamos demasiado acostumbrados quizá a ver el asunto del cambio como algo negativo y no sé hasta qué punto realmente los cristianos nos lo podemos permitir. Si nos fijamos en este texto que acabamos de leer, el tono que tiene esa idea de cosa nueva es un tono absolutamente positivo. Es algo a lo que Dios nos está invitando de una manera natural. La respuesta sería una respuesta que prácticamente está hecha. Casi pareciera una pregunta retórica. Es una manera como casi de decirnos: ¿de verdad te lo vas a perder? Puede ser que tu respuesta sea que no. Si Dios te ofrece hacer cosa nueva y ya en el tono notas que va a ser ese algo positivo, ¿de verdad vamos a decir que no? Y las personas somos tan necias que realmente, como digo, muchas veces efectivamente decimos que no. Y decimos que no por diversas razones, pero todas ellas están ancladas en esa comodidad malentendida, en esa antigua naturaleza, en que preferimos lo cómodo, lo conocido, lo que está más asociado a lo nuestro, en vez de asociarlo precisamente lo nuevo y lo que va asociado al cambio con lo que de bueno Dios quiere traer a nuestras vidas, con tantas cosas que pueden hacer nuestra vida mejor. En realidad siempre hemos sido escépticos con Dios, lo hemos sido como raza y lo somos como individuos. Y da igual cuántos siglos o milenios pasen, en la naturaleza nuestra está el no terminar de creernos del todo a Dios. Quizá creemos en Dios, pero no creemos a Dios. Cuando Dios nos propone algo así y nos dice: lo que yo te propongo siempre es mejor, mis pensamientos no son los tuyos, como dice Jeremías, tengo planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza, realmente entendemos que la promesa envuelta en esas palabras es una promesa de bien. O por el contrario, seguimos mirando a Dios y a sus palabras con suspicacia, porque lo transformado significa negarnos a nosotros mismos, porque lo santo nos resulta incómodo y esa transformación significaría tener que renunciar a muchas cosas a las que estamos acostumbrados. Pudiera ser a lo mejor incluso que pensamos que nuestros pensamientos, valga la repetición, son mejores que los suyos, o que esa nueva naturaleza, esa nueva vida, esa nueva creación, en el fondo a la que nos dirigimos por promesa, no es tan buena. ¿No te suena esto excesivamente a lo que ya pasó en el Edén? ¿No te suenan a las palabras de la propia serpiente a Eva cuestionando si realmente Dios era un Dios tan bueno, si podíamos confiar en sus palabras, si nos podíamos fiar de él? Cuando Dios nos invita a que hagamos ciertas cosas, a que vivamos de una determinada manera, precisamente para que nos vaya bien, ¿somos capaces de atender a esas palabras desde la convicción de que, aunque nos cueste una transformación y tener que abandonar aquello a lo que nos hemos aferrado, realmente en lo que Dios nos promete está la verdadera sabiduría, el verdadero crecimiento, el verdadero bienestar para nuestras vidas? Entendemos que en esta vida el cambio, desde el punto de vista de la economía de Dios, es absolutamente necesario en nuestras vidas. Porque si no entendemos esto, si no comprendemos el sentido profundo que tiene la transformación en la vida de los cristianos, entonces simplemente no habremos entendido nada, no habremos entendido la esencia del cristianismo, no habremos entendido que imitar a Jesús significa negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. No estaremos entendiendo que de lo que se trata es de que para poder acceder a la gracia tenemos que rechazar lo que somos, renunciar a todo eso que a Dios no le agrada, estar dispuestos a ver que aquello que Él prometió, porque empeñó su nombre y lo hizo no solo prometiendo, sino jurando sobre sí mismo, es realmente cierto. Podremos verlo con nuestros ojos, aunque por un poco de tiempo, como se nos dice también en alguna de las cartas del Nuevo Testamento, aunque por un poco de tiempo estemos sufriendo, nada de esto es comparable con toda esa gloria de lo que viviremos llegado el momento. ¿Cuánto nos cuesta creer las palabras que Dios trae delante de nosotros? E incluso ante esa pregunta
Retórica que no es tan retórica y que nos obliga a tener que decidir de si no estaremos dispuestos a ese cambio que Dios quiere mostrarnos, cuántas oportunidades nos perdemos. Difícilmente podemos acceder a la calzada real de la gracia, como la llamaba Paul Tournier, sin entender que lo que hay en nosotros está torcido, que necesita un cambio, que necesitamos un salvador fuera de nosotros, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No puede haber en nosotros ese acercamiento a esa calzada real de la gracia si no partimos del reconocimiento de lo faltos que estamos, de la necesidad de arrepentimiento, de darle credibilidad a ese Salvador, a ese Dios encarnado que decidió entregarse por nosotros en esa cruz. Y no estaremos dirigiéndonos realmente hacia esa patria celestial, que es ese cambio radical, otro mundo donde la tristeza no tendrá lugar, la enfermedad no tendrá lugar, la muerte no tendrá lugar. Para poder llegar allí, tomamos decisiones aquí. Dios una y otra vez nos persigue en el mejor sentido posible, no para forzar nuestra voluntad, sino para darnos oportunidades. Y fíjate que nos invita al cambio, a un cambio real y necesario, pero Él no muta. Él no ha cambiado a lo largo de los siglos. Él es el único que permanece. Sus palabras antiguas siguen siendo valiosas y profundamente ciertas para nosotros. Por eso podemos hoy compartir este texto como favorito mío, por ejemplo, apelando a lo que se decía desde las palabras de Isaías hace tantos siglos atrás y que sin embargo sigan siendo eficaces para nosotros en el día de hoy. Tú y yo necesitamos hacer cambios. Procuramos hacerlo de una manera humana tantas veces que no funciona, queremos cambiar a nuestra manera, queremos evadir ese camino que Dios nos muestra porque significa negarnos a nosotros mismos, pero ¿cuánto tiempo perdemos por el camino? Aquí vuelvo a dejar delante de ti esa misma pregunta que hace el versículo 19 del capítulo 43 de Isaías. ¿De verdad no vas a conocer ese cambio que voy a hacer? Estoy mucho más interesado en ese cambio que en una felicidad facilona para ti. Estoy mucho más interesado en que seas transformado a la imagen de Jesús, en que puedas estar en comunión perfecta conmigo, nos dice Dios, en que puedas ser reconciliado conmigo, en que tu situación cambie para conmigo. Cuando Dios se dirige a nosotros en estos términos, ¿cómo no vamos a considerar este asunto? ¿Podemos verdaderamente los cristianos entonces ignorar el asunto del cambio? ¿Podemos vivir atados de pies y manos temiendo cada pequeño gran cambio que nos trae la vida? ¿O por el contrario, viviremos el cambio no solamente en términos espirituales y eternos con la convicción de que es algo bueno que Dios trae para nosotros, sino que podemos aprender pequeñas grandes lecciones de cada cambio de nuestro día a día, aprendiendo a confiar en Él, a dejar que a través de esos cambios en nuestras vidas pueda Él seguir transformándonos, pueda hacer esa cosa nueva en nosotros, que estamos por una parte deseando ver, pero que por otra parte tanto miedo nos da. Ojalá este nuevo enfoque complementario al texto favorito que comentaba contigo hace unas semanas pueda hacerte pensar, pueda hacer que cambies tu perspectiva respecto al cambio, puedas verlo como algo positivo, necesario, bueno, algo que podamos aspirar a ello, aunque claro, pidiéndole al Señor que desde nuestro temor y temblor pueda complementar nuestra fe, ayude a nuestra incredulidad y nos ayude sobre todo no solo a creer en Él como un concepto sin más, sino que nos ayude a darle profunda credibilidad a cada una de sus palabras.